Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a su programa favorito, Tubiculturas. Un programa donde estaremos observando y conociendo un poquito más de la historia de Bolivia. El día de hoy presentaremos la historia de la comunicación en Tarija, Donde estaremos retrocediendo en el tiempo para conocer un poquito más de esta linda historia. Yo soy Yasmín Polo Yo soy Alex Zapaza. y esto es Tubiculturas. Es interesante saber de que en la política nacional de la naciente república sucedían cosas que en Tarija recién podían ser información 4, a veces hasta 20 días después de lo acontecido. El correo llegaba una vez a la semana, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? A la ciudad de Tarija, y no teníamos una vinculación carretera efectiva. En 1876 ocurre que en la ciudad de La Paz el militar Hilarión Daza toma el gobierno, y en Tarija no se conocía esto porque, claro, la comunicación, el correo, el telégrafo, pues tardaban mucho tiempo en llegar, ¿no? Entonces, en Tarija se celebran las elecciones y, claro, gana el partido contrario al militarismo de Daza, y aquí había una celebración. Sin embargo, días siguientes a este 4 de mayo de 1876, Tarija se informa de que no hubo tales elecciones. Considero de que la época dorada del periodismo tarijeño en el siglo XIX está inaugurada con el periódico El Pueblo en 1875. Luego en 1880 estos mismos hermanos, pero sobre todo Domingo Paz, se hace cargo inaugura el periódico El Trabajo. El Trabajo es más conocido en realidad en la historia del periodismo tarijeño. Sin embargo, El Pueblo tiene una carga ideológica, un compromiso político, e incluso diría que es un medio tan importante que ha traído incluso pensamiento del romanticismo europeo a nuestro país. Es interesante conocer también que en ese siglo XIX los periódicos generalmente salían una vez a la semana y a veces 2 veces a la semana. El primer periódico boliviano también salía los jueves. Cuando iniciaba mi trabajo en el periodismo, no teníamos publicaciones de periódicos los domingos en Tarija, por ejemplo, mientras en el resto del mundo y del país la edición del domingo era una edición muy importante, ampulosa. Tanto el correo como el telégrafo, el teléfono también, ¿no? Han sido fundamentales para el desarrollo y para el aporte de las formas de comunicación, y han contribuido mucho al desarrollo del periodismo en Tarija. Las contribuciones no solamente son tecnológicas, porque podríamos decir que la tecnología ha ido evolucionando y de esa manera el periodismo también ha sido resultado de esa evolución tecnológica. Creo que también vale la pena analizar este aspecto desde una vértice cultural, ¿no? Que es diferente que la que va a impactar en otros lugares del país y otros lugares del mundo. Tarija tiene una idiosincrasia de
muy comunicativa, muy relacional, una familiaridad, ¿no? Y al hablar de la historia, pues hablamos de una ciudad o un pueblo, ¿no? Pequeño, pues todos se conocían. Entonces, ahí a veces, al medio de esta parte tecnológica que estamos viendo, pues hay el chisme, el rumor, la información que traen los extranjeros o las visitas que llegan a Tarija. Entonces creo que es un combo de elementos que ayuda a que el periodismo pues vaya tanto evolucionando como dando pasos en su práctica y en su aspecto tecnológico. La historia de la radio en Tarija también tiene algunos detallitos bien interesantes. Más o menos nace por los años 40, 50. En realidad es a través de la radio Guadalquivir. Son las primeras radioemisoras que tiene la ciudad de Tarija. Y por ahí también muy cerca, luego es la radio Luis de Fuentes. Ahora, uno de los detalles que me contaba mi abuelo, por ejemplo, de esas veces en la radio, cuando empieza a emitir su señal en Tarija, es que lo que hacían muchos vecinos, hoy creo que era la misma radio, es que colocaba un altavoz en la plaza principal Luis de Fuentes. Entonces uno escuchaba música de Argentina, partidos de Argentina, porque la mayor parte de los contenidos venía justamente del vecino país. Me vuelvo loco bailando contigo al ritmo que vivo de tu wingofón. Y la culpa de todo la tiene el ritmo que viene de tu wingofón. Bueno, la historia de la televisión en Tarija tiene sus matices muy especiales, ¿no? En realidad, la primera idea más o menos nace al empezar los años 70, ¿no? Y no sabían que había una sorpresa detrás de abrir justamente la primera señal televisiva en la ciudad de Tarija. Era un secreto a voces el hecho que iba a ser a color. Y en realidad en Sudamérica y en Bolivia eran muy pocos los que tenían televisión a color. En Bolivia no había todavía televisión a color. En Sudamérica se estaban haciendo algunas pruebas en Brasil. Y justamente con esa tecnología es la que llega a Tarija, ¿no? Entonces, la fecha es 1976, a través de algunas gestiones de la Universidad Juan Misael Saracho. Logran instalar los equipos, la antena, y para las efemérides de la ciudad de Tarija, bueno, se crea la primera señal de televisión a color, ¿no? Y una de las primeras en Sudamérica en tener fueron los tarijeños, ¿no? Y la primera, obviamente, en Bolivia. Ahora es interesante porque cuando nace la televisión a color, uno de los primeros programas que se daba en Tarija era una novela brasileña, se llama El Bien Amado. ¿Puedo pasar, coronel? Hola, niño, puedes pasar. ¿Cómo sigues? Ay, estoy más enredado que una de esas momias egipcias, señor coronel. Pero el doctor León ya te dio de alta, eso es lo bueno. Tuviste suerte. ¿Suerte, coronel? Suerte de no haberte muerto. Y, digamos, la novela daba en horario nocturno y la gente se reunía en casas. Bueno, pocos eran los que tenían, ¿verdad?, una televisión, pero se reunían en la televisión a color y se reunían en las casas para ver la telenovela El Bien Amado. Y Tarija estaba más vacío en la noche que en época de pandemia, ¿no? Todo el mundo estaba viendo la televisión y de hecho era un fenómeno tan increíble que uno de los barrios de la ciudad de Tarija tiene un nombre de acuerdo justamente a la novela, a una de las localidades de la novela. Entonces era un fenómeno impresionante. Luego ya aparecen los primeros noticieros, los primeros dibujos animados. Pasan los años y también otro momento histórico para la televisión es que la llegada de Juan Pablo II en los años 80. Y lo que hace Televisión Universitaria es la transmisión
¿verdad?, en vivo de todo lo que ha sido la llegada de Juan Pablo II, ¿no? Una de las visitas históricas que ha tenido la sede de Tarija. Allí le esperaban miles de niños junto a sus familias para decirle: Juan Pablo Polaco, tú eres Chapaco. Quiero ahora dirigirme a los niños de Tarija, de toda Bolivia, llamándolos, como cariñosamente se les llama en estas tierras, changuitos. Así se ve que el Papa está ya Chapaco. También recuerdo uno de los roles importantes que tenía la televisión en esa época, como era televisión, el impacto que tenía justamente la propaganda, la publicidad en esos tiempos, obviamente en la gente, los programas informativos, deportivos, los primeros en realidad que había en los años 80, 90. Por ejemplo, recuerdo en la etapa del Mundial 90, cuando era el Mundial 90 en Italia. Bueno, la televisión asume un rol muy importante, ¿no? Tarija, porque empiezan esas campañas publicitarias muy fuertes, por ejemplo, de Coca-Cola, ¿no? No solamente spots publicitarios, sino con sus propios jingles, canciones propias que llevaban directamente, ¿no?, a los niños para armar figuritas en los álbumes, para comprar, para adquirir diferentes productos. En esa ocasión, ¿verdad?, tienes que reunir 3 tapas para poder llevarte un yoyo, un vaso Coca-Cola. Era bastante directa la publicidad. Solo con 2 tapas marcadas de inmediato, Tu álbum Italia 90. Bien, el tema del internet en Tarija también tiene matices bien interesantes, ¿no? Porque el internet llega en Tarija exactamente el año 1997 a través de Entel, donde actualmente es el edificio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Se van abriendo algunos puntos de internet en la ciudad de Tarija, uno de los primeros en la plaza principal, en la plaza Luis de Fuentes, si no recuerdo otro por la calle Cochabamba, donde tú podías adquirir, obviamente en esos tiempos valía muy caro una hora en internet porque era a través de teléfono, ¿verdad? Entonces todavía recuerdo el sonido cuando uno tenía que conectarse a internet, algunos hogares también que ya adquirían el producto, pero nace en 1997 el internet como tal. Pero la digitalización de los medios de comunicación tarda todavía un tiempito. El primero en digitalizarse es el periódico El País en el año 2003, haciendo un periodismo 1.0. ¿Qué quiere decir eso? Cuando todo el contenido que tenías en periódico lo copiaban tal como era a la página web, al portal web. El segundo periódico en el cual yo tuve la oportunidad de trabajar que se digitaliza es el periódico El Nacional. Esto ocurre en el año 2006, ¿no? El 2006, donde es el segundo periódico en Tarija en que tiene su página, su portal web, entonces todavía siendo periodismo 1.0. Pero ya el periodismo 2.0, la etapa de las redes sociales, empieza a nacer ya el año 2010 en Tarija. 2010, por ejemplo, el periódico El Nacional, el periódico El País, el periódico Nuevo Sur, El Chaqueño, ¿qué es lo que hacen? No solamente tener una página web, sino entran al mundo de las redes sociales. Una página en Twitter, una página en Facebook, y esto hace que los contenidos vayan directamente a la web. La importancia de este salto tecnológico de los medios digitales en Tarija realmente ha tenido gran relevancia, ¿no? Es un salto tecnológico, cambio de paradigmas dentro de lo que significan los medios de comunicación, el estudio de los medios de comunicación en el campo de la comunicación social. Porque antes los medios tradicionales lo que tenías es una
una comunicación, una información unidireccional. ¿En qué sentido? O sea, el hecho de que solamente el periodista te transmitía la información a través de un medio tradicional. Bueno, eso es una comunicación muy lineal, porque no tenía retroalimentación. Bueno, ¿qué ocurre ahora con los medios digitales? Bueno, los paradigmas que teníamos antes, que nos daba Laswell, por ejemplo, nos daba Lasserfeld, bueno, se van, no sé si perdiendo, pero van cambiando, se van transformando, porque ahora tenemos una comunicación horizontal, bidireccional, porque lo que tenemos hoy, la gente, la sociedad, también crea sus propios contenidos. Es más, lo comenta la noticia. ¿Qué es lo que hace el periodista? Transmite en vivo, ¿verdad? A través de las redes sociales o los medios de comunicación están transmitiendo en vivo alguna noticia y la gente participa, comenta, tiene retroalimentación. Pienso que no podemos caminar hacia adelante sin conocer nuestra historia. La historia, en este caso de la comunicación, del periodismo en Tarija, nos ubica donde nos estamos parados el día de hoy y con qué visión podemos ir hacia adelante. Quien ignore lo que ha ocurrido durante el desarrollo de nuestro periodismo y nuestra comunicación, camina a tientas para adelante, ¿no? No diría ciegas, pero sí a tientas. ¿Por qué? Porque la referencia historiográfica anterior nos da pues las certezas de hacia dónde estamos yendo y de dónde venimos y a qué estamos contribuyendo. Y esto fue un poco de la historia de la comunicación en Tarija. Gracias por acompañarnos en un programa más. Nos estaremos reencontrando pronto En tu programa favorito, ¡Tubiculturas!